Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Esto es una alianza entre el tiempo y la Universidad Libre para brindarles a ustedes, nuestros usuarios, asesoría legal sobre diferentes temas. En esta oportunidad estaremos hablando sobre jornada laboral de la mano de David Pérez. Él es abogado, magíster en Derecho Laboral y docente también de la Universidad Libre. Doctor David, bienvenido. Hola Diana, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora que por cuenta de la pandemia la mayoría de trabajadores en Colombia están realizando sus quehaceres desde sus casas, sería bueno aclararle a la gente y a las personas que nos están viendo cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa. Bueno, la diferencia básica consiste en que el teletrabajo está regulado por una ley en particular, la ley 1228, y hace referencia al uso de las tecnologías de la comunicación para desarrollar el trabajo. Es decir, básicamente lo que nos describe es que quien trabaja en la modalidad de teletrabajo está conectado de manera remota a su empleador, y el empleador, usando las tecnologías de la información, va a estar todo el tiempo controlando, verificando las horas de trabajo, la forma en que se realiza el trabajo. Es decir, lo único que va a cambiar en el teletrabajo va a ser el lugar del trabajo como tal. Eso básicamente es lo que va a cambiar. Pero por lo demás, el empleador va a tener un constante control, un constante coordinación, una constante dirección en verificar cómo se lleva a cabo ese trabajo. Entonces, digamos que en eso consiste el teletrabajo, y hay que tener en cuenta el uso de las tecnologías de la información. Por otra parte, el tema del trabajo a domicilio o el trabajo domiciliario está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 86, y se propone más es permitir cambiar el sitio de trabajo sin que exista ese control extremo o ese control remoto que sí se puede dar por el uso de las tecnologías de la información, y pues va más encaminado a cumplir tareas, a cumplir metas, a la estructuración de proyectos. No está tan controlado desde ese punto de vista por el empleador, y tienen como identidad o son similares en que tanto el teletrabajo como el trabajo a domicilio permite realizar el trabajo en casa, aunque va a haber una diferencia entre el trabajo en casa y el teletrabajo, porque en el teletrabajo, al instrumentalizarse por medio de las tecnologías de la información, pues básicamente no es necesario que esté desde la casa el trabajador, sino que esté conectado desde algún dispositivo para poder cumplir su trabajo. Si un trabajador, pues por cuenta de la pandemia, está realizando su trabajo desde casa, ¿cambia en alguna forma sus condiciones laborales? No cambian en absoluto, y eso desafortunadamente lo hemos visto en estas épocas de aislamiento y de pandemia, en las que por estar en la casa el empleador ha perdido los límites en torno a la exigibilidad de los trabajos, en torno a la verificación de la jornada de trabajo. Y pues ha sido muy claro el ministerio, pero más que el ministerio es clara la ley, en que sin importar el cambio o la modificación del sitio de trabajo, del lugar de trabajo, las condiciones de horario, de salario, las condiciones de riesgos psicosociales o riesgos sociales siguen teniendo la misma aplicación legislativa, es decir, 8 horas de trabajo, no pagar menos del mínimo, no excluir, por ejemplo, el pago del subsidio de transporte, que ahora se transforma en un auxilio de conectividad, eh, y desde ese punto de vista, pues raya lo que determina la ley con lo que hemos visto en realidad, tanto que hemos empezado a hablar en muchos escenarios de la denominada desconexión laboral, hasta donde el empleador ahora utiliza como sede la casa de sus trabajadores, y además dispone del tiempo que el trabajador está en su casa. Entonces, ahí es donde hablamos de desconexión laboral, y recordamos los lineamientos del Código Sustantivo en torno a la jornada ordinaria de trabajo, y de normas internacionales como el convenio número 01 de la OIT, donde claramente está determinado que ningún trabajador podrá superar la labor diaria de las 8 horas, salvo, como pasa en la legislación colombiana, que entre empleador y trabajador se pueda acordar laborar un poco más de lunes a viernes. Un poco más estamos refiriéndonos a que puede laborar 10 horas de lunes a jueves, el viernes laboraría 8 horas, pero el sábado quedaría libre, y el domingo pues el descanso normal que se da con ocasión de la jornada de trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, se permite cierta flexibilidad, pero sin olvidar que el límite máximo de horas en la semana son 48 horas para trabajar.
Ya que usted acaba de realizar la introducción al tema de jornada laboral, ¿qué debería saber la gente? Es decir, si una persona está sufriendo esta situación, si está trabajando más de 8, más de 10, más de 12 horas, ¿qué debería hacer? Inmediatamente anunciar al grupo sancionador del Ministerio de Trabajo para que visiten, verifiquen cuáles son las condiciones en las que el empleador está desarrollando su poder de control y dirección, su facultad o potestad como empleador, porque pues ninguna norma está permitiendo laborar más de las 8 horas, salvo la mención que hacía ahora sobre el tema de la negociación entre trabajador y empleador para flexibilizar esa jornada de trabajo, esas 48 horas en 5 días, en aras de lograr de quitar la carga laboral del día sábado y así pues que el trabajador logre tener una vida familiar y social más descansada, más tranquila. Entonces, las pautas son claras, 8 horas. ¿Existe la posibilidad del trabajo en horas extras? Sí, porque la ley lo permite, pero solo va a existir ese trabajo en horas extras si el ministerio le ha dado una debida autorización al empleador y el empleador ha justificado por qué requiere de manera temporal, de manera justificada y de manera razonable le sea autorizado la jornada en horas extras. Desafortunadamente, pues ahí esa información no está bien dada y pues las empresas al final van exigiendo el trabajo en horas suplementarias o complementarias y el trabajador pues por más cargas que tiene pues en lo que se fija es en la nómina y nunca reclama, pero hay que ser claros en que el exceso de las 8 horas o de las 48 semanales ya se proporciona en trabajo de horas extras y ese trabajo en horas extras lo que le debe importar al trabajador no es que se lo paguen, lo que le debe importar al trabajador es que estén autorizadas por el ministerio para así verificar las condiciones en que se está desarrollando esa labor, sobre todo teniendo en cuenta que el trabajo, las jornadas de agobio, pues van a reportar, van a terminar generando consecuencias adversas a la salud de los trabajadores y esa es la parte de la cual se debe tener cuidado. ¿Qué hacer en caso de que, por ejemplo, el empleador no quiera reconocer horas extras? Es decir, pues decir, usted está trabajando para mí, usted tiene que cumplir determinadas funciones, determinadas tareas y no reconozca esas horas extras. ¿Qué debería hacer el trabajador? Bueno, lo primero y lo esencial es tener la evidencia, tener el registro. Por lo general, pues en la mayoría de empresas llevan registro, así sea marginal, pero llevan registro de las horas adicionales que trabaja cada trabajador. O tenemos, por ejemplo, en el teletrabajo, la hora en que inicia el logueo, la conexión y la hora en la que termina esa conexión. Eso sirve de registro para que el trabajador vaya generando esa prueba, vaya teniendo esa evidencia y pues iniciar acciones judiciales, porque solamente será el juez del trabajo quien por medio de una sentencia condene al respectivo empleador al pago de las horas que no reconoció. Y paralelamente, siempre activar las facultades administrativas, policivas o inspección que tiene el Ministerio de Trabajo para perseguir o para prevenir y promover el cumplimiento de las normas laborales. ¿Está el trabajador obligado a responder órdenes fuera de su horario laboral? En ese sentido, cuando se genera el incumplimiento de las normas, la respectiva empresa se puede ver implicada, según la ley 1610 del 2013, en multas de hasta 5.000 salarios mínimos, dependiendo la gravedad, la frecuencia, la repetitividad con la que haya incurrido en este tipo de incumplimientos, sobre todo porque desafortunadamente el tema de horas extras en el trabajo normal antes de la pandemia o lo que se está presentando ahorita desde casa, ya sea en la modalidad de teletrabajo o trabajo a domicilio, lo que ocurre es que la misma ley impuso una serie de gravámenes y de exigencias, pues que para los empleadores no es fácil cumplir y que eso va a reportar al final en la práctica que vemos. El empleador da la orden de trabajar horas extras, las asume, las implementa dentro de la nómina, las incluye dentro de la nómina y el trabajador pues al final mientras la reciba no pasa nada. Pero de fondo lo que dice la ley es que para poder dar la orden del trabajo en horas extras se requiere la autorización, se requiere formalmente de una programación anunciada
previamente a la prestación del servicio, y además se requiere del registro al que tenga acceso tanto el ministerio como el empleador, perdón, como el trabajador. Y entonces esos requisitos, cuando se dejan en manos exclusivamente del empleador, pues se vuelven inaccesibles, se vuelven imposibles para el respectivo trabajador lograr consolidar la prueba. Por eso se hacía la recomendación de intentar generar esa prueba al trabajo extra por otros medios, es decir, los reportes de logueo o desconexión, los mensajes de texto, de WhatsApp, de correos electrónicos que a cualquier hora el empleador envía remitiendo o exigiendo el trabajo, y ahí hay que hacer una diferenciación. Puede ser que el empleador haya enviado un correo a las 11 de la noche recordando una actividad del otro día, y digamos que hasta ahí, de manera concreta, no existe la exigibilidad de la hora extra. Pero si el correo que se envía es pidiendo o requiriendo al trabajador al cumplimiento inmediato de la orden, ahí ya tiene razón y evidencia el trabajador para luego cobrar ese trabajo extraordinario. Emprender este tipo de acciones o de reclamos, de acudir ante el inspector de trabajo o ese tipo de cosas, denunciar estos abusos que está sufriendo el trabajador, ¿le representan algún tipo de represalia o qué dice la ley, cómo protege a los trabajadores? Pues es que en eso la ley laboral es garantista, es proteccionista, pero en la práctica, pues vemos cómo el trabajador que exija sus derechos de manera individual, pues la verdad sí es fácil que el empleador tome represalias o incluso corte por lo sano y pague una indemnización de la terminación del contrato y se quita de encima la reclamación. Lo que no se va a quitar al tener ese tipo de represalias es que igual siga adeudando los derechos que se le reclamaban en la respectiva reclamación. Entonces, por eso ahí se vuelve tan importante el fundamento de la consolidación del derecho sindical, del derecho colectivo, porque ya es una pieza más sensible, más protegida constitucionalmente. Es decir, no es lo mismo cuando yo voy y reclamo solo frente al empleador, porque estoy más vulnerable, el empleador tiene el poder, puede pagarme la indemnización, puede terminarme el contrato, a cuando por medio de una organización sindical podemos exigir los derechos, pero ya tiene unos contenidos constitucionales y de norma internacional totalmente diferentes que van a ayudar a que esa reclamación, a que esa exigencia no vaya a ser tan fuertemente reprimida, sino que por el contrario deba ser escuchada y negociada en su momento. Bueno, recuerden que si nos están viendo en vivo pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios en Facebook o en YouTube y estaremos resolviendo algunas de ellas. Por ejemplo, Lady Maldonado nos dice, ¿las 48 horas semanales aplican si tengo horario de oficina? Sí, claro, es que lo que hay que contar es, o sea, en teoría, nosotros trabajaríamos 8 horas de lunes a sábado, en teoría. Pero lo que les mencionaba al comienzo de la intervención, puedo yo agendar con mi empleador de lunes a viernes el cumplimiento de las 48 horas con la consecuencia o el buen resultado de liberar el día sábado para el descanso absoluto del trabajador. Entonces hay que contar a qué horas entro yo a la oficina. No se cuenta la hora de almuerzo porque esa hora no va dentro de la nómina, no se paga, no tiene por qué pagarle al empleador, pero al final es el tiempo de labor, cuánto tiempo estuve yo en el trabajo, y ahí contabilizar si se está haciendo un uso debido de la jornada legal de trabajo, o si por el contrario se están presentando esa serie de vulneraciones a la jornada de trabajo legal. Sonia nos presenta el siguiente caso. Sonia, de antemano, gracias por participar de este consultorio jurídico. Mi hermana trabaja en un colegio en la parte administrativa, a pesar de que le renovaron el contrato, le bajaron el sueldo y ahora le hacen trabajar más de lo que trabajaba antes y siempre es con amenazas que tiene que valorar lo que tiene, qué se puede hacer. Sí, eso desafortunadamente es un condicionamiento pues de estructural de la sociedad. Aquí seguimos pensando que dar trabajo es hacer un favor y no pensamos en que si no fuera por ese cargo, pues el colegio no tendría, en el caso que nos presentan, el colegio no tendría cómo agilizar y dinamizar la parte administrativa. Llegó la pandemia y todos empezaron, unos con obvias razones a disminuir costos y otros de manera abusiva a disminuirlos. Lo cierto es que la disminución del salario tendría que acreditarse por parte del colegio en una clara disminución de sus estados financieros. Y aún así no está tan claro que valga la cláusula de disminución del salario, teniendo en cuenta que esa disminución, esa modificación de las condiciones de empleo se da solamente de manera excepcional. Pero aquí obviamente, como lo comenta quien nos pregunta,
pues la mayoría de empresas salió a exigir más y a pagar menos. Y de cualquier manera, porque pues ante un 16, casi 22% de desempleo al que llegamos en los meses de agosto, septiembre, pues obviamente la gente, los trabajadores aguantan y soportan las condiciones como estén. Pero la ley establece unos derechos y garantías mínimas. Entonces, en el caso que presenta Sonia, si su salario era de 1.200.000 pesos, para poner un ejemplo, y ahorita lo disminuyeron para dejarlo en un salario mínimo, pues esa cláusula no vale, porque el derecho cierto, la garantía cierta de Sonia, el derecho irrenunciable, es que su salario durante esa relación de trabajo siempre va a ser de 1.200.000 pesos. Entonces, ahí obviamente eso tendrá que abrirse la discusión para luego generarla ante un juzgado y que sea el juez el que verifique si se actuó de buena fe, si la ley permitía ese descuento, y si no, pues obviamente será materia de una condena por medio de una sentencia ordenada por un juez en donde le hagan pagar al empleador la diferencia entre el salario mínimo o lo que le hayan bajado y el valor real del salario pactado inicialmente en el contrato. Ya frente a la jornada de trabajo, pues quedamos claros que no existe ninguna posibilidad de exceder o de exigirle al trabajador, ni siquiera por hacerle el favor de mantener el puesto de trabajo, exceder de las 48 horas semanales. Bien, Ingrid Hernández dice, si se firma un contrato en donde el horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 5:30 y se incumplen esos tiempos respectivamente, se terminan laboral 8 p.m. o más y se trabaja los fines de semana, ¿cómo se puede o cómo se debe proceder? Empezar a contar las horitas que estén por fuera de las 8 horas diarias. Y esas horas registrarlas, vuelvo y repito, es muy importante la verificación, es muy importante generar la evidencia, es decir, yo no puedo ir ante el juez a decirle, señor juez, trabajé 4 horas más, porque ahí es la palabra del trabajador frente a la exigencia de la ley en el sentido de lo que prevé la ley de cómo deben acreditarse las horas extras. Entonces, si no contamos con el registro donde se iba inscribiendo cada una de las labores adicionales, por lo menos iba a haber unas evidencias técnicas que hoy el trabajo en casa nos ofrece, nos posibilita dejar como prueba. Entonces, toca contabilizar, toca verificar en qué momento puedo yo acreditar objetivamente, documentalmente, las horas adicionales para así luego presentarme ante un juez y pedirle al juez que ordene el pago de esas horas extras, que además van a reportar en otra situación. Las horas extras van a terminar modificando el valor de las horas extras, van a generar un aumento en el salario mensual. Y al generar ese aumento en el salario mensual, pues obviamente se va a ver modificado el valor de las cesantías, de las primas, de los intereses a la cesantía, de las vacaciones y de los aportes a seguridad social. Entonces, fíjense que la reclamación no va solamente en torno a págueme las horas de más que trabajé, sino que va a modificar todo el universo del contrato, hablando desde el punto de vista económico. Bien, ya para terminar, Kenny Natalia nos dice, ¿como trabajadores estamos obligados a trabajar en el día de descanso? Eventualmente se puede trabajar o atender esa orden de trabajo en días de descanso y la ley prevé una tasa diferente para reconocerlo. Es decir, el día de descanso ya está incluido dentro de la nómina mensual, es un valor que ya está incluido dentro de los 30 días que le pagan, y si llega a trabajar en día de descanso, la obligación del empleador es o generarle un compensatorio, un día diferente para que descanse, o si no logra hacerlo, lo que debe generarle es un pago adicional, es decir, pagarle otra vez el día de trabajo. Y si ese día llega a coincidir con un domingo, le tendrá que pagar el día de trabajo y además adicionar un 75% en el reconocimiento del valor del trabajo dominical. Bien, doctor, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su asesoría. A usted, Diana, gracias siempre por la invitación. Muy amables. Bueno, y ustedes que nos acompañaron durante este consultorio jurídico, muchísimas gracias por participar y por acompañarnos en este programa. Ustedes pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia Servicios. Allí al final de cada una de las notas pueden encontrar un formulario donde pueden dejarnos su pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. No olvides suscribirte a nuestro canal.
Recuerda nuestras otras emisiones, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche.